nosotros y quiere enseñarnos cosas buenas, cosas bellas. Por eso es de que los cristianos permanecemos firmes en el Señor, porque nuestro Señor verdaderamente está vivo. Dice la palabra ya continuando. Aleluya. En el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, fíjese nomás, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibe el Espíritu Santo. ¿Se imagina? En el momento cuando el Señor Jesucristo viene delante de ellos, les dice: así como el Padre me envió, ahora yo los envío. Dice que sopló delante de ellos, dice, y recibieron el Espíritu Santo. Aquellos que eran cobardes, que lo traicionaron, que salieron corriendo, salieron huyendo, ahora tenían el Espíritu Santo. Y dice la palabra: y recibiréis el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando hubiere venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos, y ¿sabe qué? Ya no había entre ellos ninguno cobarde. Ninguno cobarde había entre ellos. ¿Por qué? Porque ahora habían recibido al Espíritu Santo, habían visto al Señor Jesucristo, se habían deleitado mirando las manos del Señor y su costado, que aunque sus manos estaban llenas de sangre, ya no llenas de sangre quizá, pero ahí estaban los orificios, los agujeros, pero ellos sabían que era el Señor, sabían que Él estaba vivo y que todo lo que Él les había prometido a hoy se estaba cumpliendo delante de ellos, en sus propios ojos, delante de ellos. Por eso es de que nosotros tenemos con toda alegría y gozo de llevar la palabra para que el mundo ame a este Cristo, para que el mundo conozca al Señor Jesucristo, porque Él está vivo, y Él está vivo, y Él quiere soplar de su Espíritu Santo sobre ti. Si nunca le has recibido al Espíritu Santo, tú lo puedes recibir. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo, se te va a acabar la cobardía, se te va a acabar el ataque del enemigo, de que te va a vencer cada que te mande a hacer cualquier cosa. Tú lo vas a hacer. En una ocasión yo le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿cómo es que yo puedo golpear a Satanás? ¿Cómo es que yo quisiera hacerle daño al enemigo? ¿Sabe por qué? Porque mi padre murió de cáncer y creemos que es un mal espíritu. Mucha gente dice que el cáncer es mal espíritu. Y yo sé, digo, ese demonio con ganas, Señor, de golpearlo. Yo le decía: Señor, con ganas de poderme agarrar hasta machetazos con él y que le duela, y no le tendría miedo, decía yo en mi mente. Y me dijo el Señor Jesucristo: verdaderamente, escucha lo que le voy a decir, verdaderamente le quieres hacer daño al enemigo, al diablo. Tú sabes que sí, Señor, tú dime cómo le hago daño y le voy a hacer daño. Y me dijo el Señor: ¿sabes qué? Hazle lo mismo que me haces a mí, dijo el Señor. Pero Señor, le digo, ¿cómo? ¿Qué es lo que yo te hago a ti, Señor? Hazle lo mismito que tú me haces a mí. Porque yo te mando muchas veces algunas cosas y no me obedeces. Y eso es que me golpeas. Al enemigo todo lo que te manda lo obedeces. Pero cuando tú no le obedezcas al enemigo, cuando te mande a hacer algo, entonces le estarás golpeando, le estarás dando con el puño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos al diablo, cuando el enemigo te manda a tu mente: haz esto, haz aquello, o anda aquí, anda allá, y tú sabes que delante del Señor es pecado, que no está correcto, y le estás obedeciendo al enemigo. Ahora, ¿quieres golpearlo? Así como dijo el Señor, no le obedezcas. Porque si tú no le obedeces al enemigo, entonces lo estarás lastimando, le estarás golpeando. Pero sí, obedece la palabra del Señor, obedece al Dios vivo, y ese Dios vivo al que servimos se regocijará de tener un hijo obediente, se regocijará de tener un hijo que verdaderamente quiere oír la voz de su Señor, que verdaderamente reconoce que su Dios está vivo, que así como lo miró María, Pedro y todos los apóstoles, así también tiene la seguridad usted y yo de que mi Señor se encuentra vivo y de que va a hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Continuando con la lectura de la palabra, dice el versículo, el 24: pero Tomás, uno de los 12,
uno de los 12, ya llamado Dídamo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mis dedos en los lugares de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Miren nomás, cuánta gente en la actualidad le sucede lo mismo. Quieren ver cosas grandes para creer. Ay no, pues yo me hago cristiano si el Señor me cumple esta manda. Ay, si el Señor me contesta esta petición, entonces yo hago esto. Entonces por conveniencia solamente, no por amor ni por obediencia, sino porque por algo que tú quieres, si el Señor te lo responde, entonces tú te vas a hacer cristiano. Tú vas a decirle, Señor Jesucristo, ven a mi vida, sálvame, Señor, sácame del infierno. ¿Por qué? Porque todo aquel que no estamos en Cristo, estamos con un pie en el infierno y otro pie en la tierra. Y mientras tenemos vida y esperanza, pero una vez que nosotros muramos, ya no hay ninguna esperanza para aquel que ha muerto. El que está muerto sin Cristo, muerto se quedó. No va a tener resurrección de vida eterna, va a tener resurrección. Un día va a resucitar cuando haya el juicio, cuando el Dios de la gloria se siente en su trono para juzgar a todos. Entonces sí dice que aún los muertos que tiene la mar dará sus muertos. Aún el infierno dará sus muertos. Las tumbas darán sus muertos, y entonces serán presentados delante del Señor, y el Señor ahí los juzgará, les enseñará por qué causa van a ir al lago de fuego, y no habrá forma de que ellos digan que no lo hicieron. Por eso que en este día que hay vida y hay esperanza, nosotros llevamos la palabra y tratamos de hacer entender a la gente de que el Cristo al que servimos es un Dios vivo. Es un Dios es un Dios confiable. Es un Dios que hace maravillas, que te ayuda a cambiar, porque día con día te ayuda a ser diferente persona, a ya no ser la misma, sino a hacer algo diferente, porque sabemos que cada día que pasa nos acercamos a la venida del Señor, o nosotros hemos de irnos, de morir y ir a encontrarnos con el Señor. Porque si duramos 100 años aquí, ya tenemos más de 50 años, ¿ya cuánto nos dura? Más de la mitad, menos de la mitad del camino. Pero si el Señor viene mañana o viene antes, no sabemos en la hora ni el momento que el Señor va a venir a levantar a su iglesia. Y si nosotros no hemos hecho decisión por Él, ¿qué va a ser de la vida de nosotros? Por eso es de que Tomás estaba molesto, estaba enojado, diciendo que si no miraba los clavos, si no miraba los agujeros de los clavos, entonces no iba a creer. Vamos a continuar en el 26, que dice: 8 días después de que estaba Tomás ahí, a los 8 días, dice, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego, fíjense nomás, al Señor no se le olvida nada. Fíjense nomás lo que dice. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, dice, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Le está diciendo: ¿sabes qué? No seas incrédulo, sino sé creyente. ¿Acaso Tomás no era de los 12? ¿No anduvo cuando los muertos se levantaron, cuando resucitó Lázaro de entre los muertos, que el Señor Jesucristo le dijo: Lázaro, ven fuera? Y Lázaro salió de la tumba después de 4 días que había sido enterrado. Tomás estaba con ellos, aun cuando ese mismo Lázaro estaba enfermo. Fueron y le avisaron al Señor Jesucristo, y hasta el 4.º día, hasta el 3er día o el 4.º día, el Señor ya dijo: bueno, vamos a despertar a Lázaro, porque Lázaro duerme.
Y dijo uno de ellos, bueno, Señor, pero si Lázaro duerme, se va a recuperar, es que va a sanar. Y dice que no entendían que él les estaba diciendo que estaba muerto. Pero como el Señor dice que todo aquel que cree en Él no muere, duerme. Por eso dijo, Lázaro está dormido, Lázaro duerme, no Lázaro está muerto. Pero ya les explicó hablando en el lenguaje humano, ¿saben qué? Lázaro está muerto, dice. Dice, vamos para allá. Y dice este mismo Tomás, pues vamos para morir con Él. O sea que Él estaba diciendo, vamos para morir con Él. Como diciendo, bueno, si vamos con el Señor, si Jesús va con nosotros, no importa que muramos todos juntos. Se presentan en la tumba, el Señor le habla a Lázaro, Lázaro se levanta. Y este Tomás incrédulo miró a Lázaro levantarse. Tomás miró a Lázaro que se levantó de la tumba. Y ahora que le están diciendo los discípulos, Tomás, el Señor se presentó. Dijo, no. Si yo no lo miro con mis propios ojos, si yo no pongo mis dedos en los agujeros de los clavos, entonces no voy a creer. Y pongo mi mano en el costado, no voy a creer. ¿Por qué tanta incredulidad? ¿De dónde resultó esa incredulidad de Tomás? Tantos milagros que miró hacer al maestro. Ahora, él no, siendo el maestro, siendo el Señor, ¿no podría haber resucitado como les había prometido? Claro que sí. Entonces dice la palabra continuando. Aleluya. Dice el 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿crees? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados tú y yo, que no lo miramos y creemos. Por eso dice la palabra que nosotros somos más bienaventurados, porque sin mirar creemos en nuestro Señor, porque sabemos que lo que está escrito es palabra de Dios y es palabra viva, y hemos mirado maravillas del Señor en la vida de nosotros. Hemos mirado cambios que posiblemente no hay un doctor que pueda surgir esos cambios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está vivo, que al Señor que servimos es un Dios de verdad, es un Dios vivo. Déjame decirte, yo era un alcohólico. Yo tomaba todos los días, era un borracho antes de conocer al Señor Jesucristo. A los 6 meses, todavía después de que había recibido al Señor en mi corazón, todavía iba a la iglesia y todavía me echaba mis cervecitas antes de irme a la iglesia. Pero ya me retiraba con los hermanos, ya no me les acercaba porque me daba vergüenza. Ya el olor de mi boca del alcohol me daba vergüenza que lo olieran. Ya el Espíritu de Dios empezaba a trabajar en mi vida, de que eso no estaba correcto, de que estar tomando, de estarme matando yo solo, eso no estaba siendo agradable delante del Señor, porque el Señor tenía un trabajo especial para mí, porque Él quería una persona que verdaderamente le oyera, le obedeciera y tratara de hacer la voluntad de Él, no sus deseos carnales como lo que era lo que yo hacía. Pasaron 6 meses y a los 6 meses fue ahí cuando por primera vez yo oí la voz de mi Dios. Fue por primera vez cuando el Señor me libertó de ese alcoholismo, estando trabajando con 2 amigos, 2 compañeros de trabajo. Ese día a mí me tocó ir a traer las cervezas. Fui a comprar las cervezas y le di 2 a cada uno de ellos y agarré 2 para mí, así de grandes. No le voy a decir la clase, pero se empieza con la B. Esas grandononas. Y entonces yo agarré mis cervezas, hice una para cada lado y mis tacos estaban a medias. Y empiezo yo a orar, porque para ese entonces ya había aprendido a orar por la comida. Y ya empecé yo a orar por la comida, empecé a decirle gracias, Señor, por estos alimentos. Te doy gracias, bendice al huérfano, bendice a la viuda, bendice al necesitado, bendice a mi esposa que me los preparó. Y una cosa y otra estaba orándole al Señor, dándole gracias. Y cuando yo estoy dándole gracias, oigo la voz de Dios. Por primera vez en mi vida, oí la voz de mi Señor. Y esa voz penetró por todo mi ser. Esa voz, yo pienso que penetró por cada vellito de mi mano, de mi cuerpo. No hubo una parte de mi ser que esa voz no hubiera penetrado y no me hubiera hecho entender lo que Él me estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ese Dios que sirvo yo y que sirven aquellos que somos aleluya, es un Dios que está vivo, es un Dios real y verdadero. Y te voy a decir lo que Él me dijo, jamás se me ha olvidado. Y siento todavía en este momento la presencia de Él.
que me dijo con una voz tremenda, una voz muy fuerte. Yo la figuro esa voz que la vas a oír quieras o no la quieras oír. Como cuando los chavalos andan con sus carros, con sus bocinas grandísimas y que pasan contigo con un ruidajazo y hasta te estremecen de tan fuerte el ruido. Pero tú escuchas ese ruido. Así oía la voz del Señor, una voz tremenda, una voz tan fuerte que no había parte de todo mi ser que no la haya escuchado. Y lo que Él me dijo fueron estas palabras: ¿acaso yo te he dado espíritu de borracho? Esa fue la pregunta que me hizo el Señor. Y fue la voz que yo oí directamente del Señor, siendo la 1 de la tarde, el mediodía, cuando apenas estábamos comiendo, queriendo comer, lonchar. Me habló directamente con voz audible, no la oí dentro de mí. Esa voz vino del cielo, de la tierra, no sé de dónde vino esa voz, pero esa voz yo la oí y nunca la he de olvidar, porque me dijo: ¿acaso yo te he dado espíritu de borracho? Yo le dije: no, Señor, me ha dado espíritu de paz, de gozo, de benignidad, de amor, de templanza. Y se me vino a la mente esas palabras. Y mis amigos estaban ahí comiendo al lado conmigo, se levantaron, se agarraban la panza, risa y risa, y me decían: te digo que te estás volviendo loco, estás con esos aleluya, ya no andes yendo, porque te estás volviendo loco. Y les dije: ¿saben qué? Aquí están las cervezas, quieren, tómenlas o tírenlas, no más yo vuelvo a tomar. Más se reían, porque yo era más borracho que ellos dos, más borracho. Yo miraba los anuncios y atragantaba, sentía la necesidad de tomar cerveza. Pero cuando yo les dije esto, había una gran seguridad dentro de mí que no le iba a fallar a mi Señor, porque la voz que yo estaba oyendo era voz del cielo, era la voz de Dios, porque no era la voz del diablo, porque el diablo me había dicho: toma de la mejor, toma tequila, toma de todo. Pero la voz de mi Señor me dijo: ¿acaso yo te he dado espíritu de borracho? Imagínense, yo agradeciéndole por los alimentos, y Él no recibió el agradecimiento de que yo estaba orando de mi comida, sino que Él me regañó y me dijo: yo no te he dado espíritu de borracho. Bien hipócrita que estaba yo, orando por la comida y con mi cervezota. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios, que son verdaderos hijos de Dios, jamás nos vamos a avergonzar de orar por la comida. Donde quiera que estemos, podemos decirle: gracias, Señor, por los alimentos, y que el mundo sepa que le agradecemos al Señor por lo que hace por nosotros día con día. Y yo era tan hipócrita que tenía 2 cervezas de este vuelo, y agradeciendo por los alimentos a mi Señor, como si mi Señor no tuviera ojos nada más que para mí y para las palabras que yo le estaba dando de agradecimiento. Mi Señor lo mira todo. No hay nada a los ojos del Señor que se le escape, no hay nada. Por eso te digo en esta tarde, el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Si el Señor no estuviera vivo, yo ya estuviera muerto. Yo fuera un borracho de primera, porque yo acostumbraba a tener una botella debajo de mi cama, y como mi conciencia no estaba correcta, no estaba bien, me despertaba y de volada le apalancaba la botellita para calmar mis nervios y poder dormir otro ratito, porque todavía tenía que trabajar. Pero ahora pongo mi cabeza en la almohada, antes de llegar a la almohada ya estoy dormido, porque ahora tengo paz. Y esa paz solamente el Cristo de la gloria la puede dar. No la da el negocio, no la da el trabajo, no la dan los hijos, no la da nada en este mundo. Esa paz solamente la da Cristo Jesús, porque Él dice: y yo le daré la paz a mis amados, y les daré el sueño a mis amados. Por eso es de que tú, cuando te acuestes y no puedas dormir, escudriñate, busca qué es con lo que estás fallándole al Señor, pídele perdón, arrodíllate, ora delante de Él y dile: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, y no quiero ser un hipócrita, porque tú conoces aún hasta los pensamientos de mi mente, aún los cabellos que tengo, sabes cuántos son, Señor. No hay forma de que yo te pueda engañar. Por eso es de que, Señor, ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Por eso es de que este hombre, terminando con la lectura, aleluya, dice Jesús, dice el 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿crees? Bienaventurado los que no vieren y creyeren. Dice la palabra que los que no vieren y creyeren. Nosotros no hemos mirado y hemos creído. Ahora que estamos siendo más bienaventurados que Tomás,
Porque Tomás tuvo que meter la mano quería meter los dedos en los agujeros de las manos de mi Señor. Pero nosotros creemos con el corazón. Y gracias al Señor porque nos habla, nos llama, nos anima, nos consuela, nos da ánimo para seguir adelante y no detenernos en el camino a la vida eterna. Por eso es de que si nosotros entendemos que el Señor Jesucristo le está diciendo: Tomás, me están mirando de que resucité de entre los muertos, te estás dando cuenta tú de que yo estaba muerto y ahora estoy vivo, y por eso ahora dices: Señor mío y Dios mío. Pero ¿por qué no creíste? Sé creyente, no seas incrédulo, porque la incredulidad del hombre, eso no le agrada al Señor. Por eso la palabra del Señor dice que el que se acerque a Dios, crea y confíe que existe, que hay un Dios. Si no, mejor ni te acerques. Si tú te vas a acercar a Dios y creyendo que a lo mejor no existe Dios, mejor no te acerques, porque nada vas a recibir por incrédulo como Tomás. Ya terminando con la lectura, lo que dice el 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, o sea, las que están aquí se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, fíjense lo que dice, y para que creyendo tengas vida en su nombre, para que creyendo tengas vida en su nombre. En el nombre de Jesús, tú y yo podemos tener vida, en el nombre de Jesús. Por eso es de que el Señor le dijo: sé creyente, no seas incrédulo. Ahora, dice que hizo todavía muchas cosas más el Señor. ¿Qué le estoy hablando? Hizo más cosas después de que resucitó de entre los muertos. Porque en 40 días, ¿cuántas cosas crees que haya hecho mi Señor? Muchas cosas hizo más mi Señor, que en 40 días estuvo con sus discípulos. En una ocasión Pedro y los apóstoles andaban pescando, y les habló el Señor, el Maestro: ¡hey! ¿Tienen pescado? ¿Tienen algo para comer? Y les dijo, no sé quién le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Dice que Pedro se lanzó al agua. ¿Por qué? Porque sabía que era el Señor. Y les dijo: no tenemos nada. Se avienten la red para tal lado. Y volvieron y agarraron un montón de pescado. Y se dieron cuenta que era lo que el Señor Jesucristo anteriormente había hecho. Por eso es de que dice la Biblia: sé creyente y no incrédulo. Ahora, amigo, hermano católico, ahora entiendes por qué nosotros los aleluyas, los cristianos, los del camino, como nos quieran llamar, no problema, servimos a un Dios vivo. ¿Por qué ahora nosotros, en la mayoría, aunque también hay problemas en los matrimonios cristianos, porque siempre en los matrimonios hay un carnal y hay un espiritual? El carnal quiere las cosas a su antojo y el espiritual aguanta. Pero llega a pasar de que también hay divorcios y hay problemas en los cristianos, porque la carne les viene a explotar a los dos y hay problemas de separaciones. Pero los hijos de Dios siempre tendemos a perdonarnos unos a otros, a darnos comprensión unos a otros, a pedirnos perdón unos a otros y reconocer cuando estamos siendo culpables o cuando hemos sido culpables, y reconocer las cosas y tratar de arreglar los problemas, no de hacerlos más grandes, sino de arreglarlos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de mi esposa es el mismo Dios mío. El padre de ella es mi padre. Así es de que por eso es de que los hijos de Dios tratamos de que las cosas se amenoren cuando hay problemas, porque necesitamos que los hijos de Dios siempre seamos el ejemplo de aquellos que no tienen una religión, o que tienen religión, más bien dicho, pero que no tienen al Cristo de la gloria como su Señor, como su Padre, como su Dios. Quizá tendrán uno colgado ahí que no tiene ningún poder, pero al que tenemos nosotros te puede hablar, así como me habló a mí. Y no fue la única vez que me habló, me ha hablado muchas veces más, y doy gracias por ello, porque en su misericordia nos ha continuado hablando, y es algo hermoso, algo bello, que el Señor en su misericordia nos hable, para que nosotros nos afirmemos cada día más.
Y voy a orar por ti que me estás mirando, me estás escuchando, para que Dios también te hable, para que te asinceres con el Señor y le pidas al Señor que también te hable, porque Él te puede hablar, porque el Dios que servimos no es un Dios de imaginación. Él habla, Él camina, Él piensa, Él se mueve y todas las cosas le obedecen. Le obedece el mar, le obedece el agua, le obedecen los árboles. Todo le obedece al Dios que sirvo yo. Al que sirves tú también le obedece todo. ¿Sabes qué? Mi Señor le dijo al mar, le dijo a las aguas, dice que las aguas en el principio separó las aguas de la tierra. Separó las aguas de la tierra. ¿Cómo separó las aguas dulces de las aguas saladas? Si una sola agua estuviéramos tomando agua dulce y no hubiera agua salada, o estuviéramos tomando pura agua de mar. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios, las cosas le obedecen y Él se siente alegre y contento cuando sus hijos también le obedecen. Te doy gracias en esta tarde, en esta noche, quizás en el lugar donde estés, por escucharnos, por escuchar la palabra, por darte cuenta que el Cristo de la gloria está vivo y que María Magdalena, aunque era una prostituta, era una mujer que vendía su cuerpo, el Señor la perdonó. Más pecadora que ella y yo no ha habido. Entonces, nosotros que éramos pecadores nos ha perdonado el Señor y ha tenido misericordia y nos ha hablado. Cuánto más tú que eres una buena persona, que te has tratado de mejorar cada día, cuánto más tú, el Señor te hablará cuando tú le entregues tu corazón y cuando tú le ames y lo busques en espíritu y en verdad y sepas cuán grande es Él y cuánto Él te ama. Déjame decirte que Él te ama tanto que día con día me anima, me trae para traerte una palabra de ánimo, para traerte una palabra que te des cuenta que Él está vivo, que los aleluyas, por eso confiamos en Él, porque Él está vivo. Si mi Dios estuviera muerto, yo no sería cristiano, no tendría religión tampoco ninguna, porque si no sirvo a un Dios vivo, mejor no servir ninguna religión, porque las religiones no te sirven para nada, porque ninguna religión te va a llevar al cielo, ninguna, porque las religiones no sirven para nada. Solamente la religión que es buena, dice el apóstol Santiago, la religión buena es ayudar al huérfano, a la viuda y estar con ellos en sus necesidades. Esa es la religión que debemos de practicar y es la religión que debemos hacer, de ayudar al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado. Pero nosotros tenemos una relación con el Cristo de la gloria, con aquel que se le apareció a María Magdalena, con aquel que le dijo a Tomás, Tomás, mete tu mano aquí. A ese Cristo servimos nosotros. Nosotros no servimos a otro Cristo que no sea aquel que anduvo en Jerusalén, aquel que anduvo pisando la tierra, aquel que estuvo muerto pero que está vivo, aquel que ahora está vivo y jamás, nunca volverá a morir. Porque una vez que las personas resucitan, no van a volver a morir. Solamente Lázaro sí murió, pero era para dar testimonio al poder de mi Señor, al poder de mi Dios, porque Lázaro resucitó y dice la Biblia que después los judíos trataban de cómo matar a Lázaro, para que Lázaro no fuera un testigo viviente, porque ellos miraron que Lázaro estaba ya 4 días muerto. Como que este Mesías, este que dice que es el Mesías, que no creyeron en él, viene y lo levanta de la tumba. ¿Quién es este que perdona los pecados? Ellos estaban enojados, querían matar a Lázaro para también poder matar a mi Señor Jesucristo. Lázaro, te digo, él volvió a morir. Él murió después de que mi Señor lo resucitó. Pero mi Señor, Él está vivo. Él no va a morir jamás. Por eso es de que nosotros, los que estamos en Cristo, oye lo que te digo, aquel día cuando el Señor, si nosotros morimos y vamos a la tumba antes de que el Señor Jesucristo levante a su iglesia, vamos a resucitar. Dice que el mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba es el mismo poder que te va a levantar a ti, me va a levantar a mí si crees en Él. Ese mismo poder te levantará y nosotros nunca más volveremos a morir. La muerte ya no tendrá poder en contra nuestra, porque la misma palabra de Dios le dice el Señor Jesús: muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu pecado para que me puedas matar?
Por eso es de que nosotros, dice la Biblia, que estamos muertos juntamente con Cristo Jesús. Hemos sido muertos y sepultados juntamente con Él. Porque ahora el pecado no nos puede matar. Porque ya nosotros no practicamos el pecado. Ya el pecado ha salido de nuestra vida. No que no pecamos. Sí pecamos, pero no nos mantenemos en el pecado. Porque dice la palabra del Señor que el que se mantiene en el pecado no es de Dios, sino que es del diablo. Y nosotros no nos mantenemos en el pecado. Dice la Biblia que nosotros no podemos decir que no hemos pecado porque haríamos a mentiroso a Dios. Porque mismo la Biblia dice que a veces de mente pecamos, a veces de pensamiento, a veces de obra. Pero tenemos abogado en Cristo porque no pecamos voluntariamente o no practicamos el pecado, sino que tenemos un Señor que nos perdona. Cuando pecamos involuntariamente o de repente nuestra carne nos vence, le pedimos perdón y nos perdona, pero no pecamos planeando de que porque Él nos va a perdonar, nosotros vamos a pecar. Ese es el pecado que no se puede perdonar porque ya no hay sangre para tales pecados. Pero cuando nosotros de repente en un mal pensamiento, una mala palabra, qué sé yo, pecamos, dice que abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero por eso en esta noche te invito a que conozcas al Cristo de la gloria y le confieses todos tus pecados a Él, que Él sí te los va a perdonar. Sacerdote humano no te va a perdonar ningún pecado, porque Él necesita ser perdonado también. Él también necesita de un sacerdote, pero un sacerdote eterno allá en los cielos, como dice el libro de Hebreos. Al sacerdote se perdonarán aquí entre ellos, pero ¿quién tiene poder para perdonar terrenalmente? Por eso se enojaron con el Señor Jesucristo cuando en una ocasión metieron a una persona que estaba enferma, quitaron el tejado y 4 personas, entre 4 lo bajaron entre medio de toda la gente porque lo querían llevar para que el Señor orara por él y lo sanara, pero no podían, era grande la multitud, miles de personas rodeando al Señor. Entonces estos planearon subirse al techo de la casa y lo subieron y lo bajaron con sogas directamente donde estaba el Señor. Y el Señor ahí le dijo: ¿qué es más fácil decir? Toma tu lecho y vete, o decirle tus pecados te son perdonados. Cuando le dijo, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados, empezaron a decir, ¿quién es este? ¿Qué acaso no es Dios el único que tiene poder para perdonar pecados? ¿Y acaso mi Señor Jesucristo no es Dios? ¡Claro que Él es Dios! Él le estaba perdonando los pecados porque tenía el poder del Dios vivo. Entonces Él, conociendo sus pensamientos, dice: ¿por qué maquinan en su mente esos pensamientos? ¿Qué es más fácil decirle tus pecados te son perdonados? O decirle, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y vete. Para que vean que el Hijo de Dios tiene poder, el Hijo del Hombre tiene poder. Te digo a ti, levántate, toma tu lecho y vete. Ellos se quedaron maravillados, asustados, enojados. Es al Cristo que yo te predico en esta noche. El Cristo que te va a dar salvación y vida eterna. Voy a orar contigo en esta noche. Si no le has recibido, y si no, alguien lo va a mirar este video y lo va a recibir. Solamente di conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy